Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo este bolero para tejerlo. Es talla 42 de busto, pero usted lo puede tejer en cualquier medida. Está tejido con 400 gramos de estambre, paso a paso, para que usted lo teja en cualquier color y a su medida. Para hacer este bolero usé este estambre. No lo tengo en mi tienda en línea. Solamente les quiero dar la información. De grosor es el número 4 y lo estoy tejiendo con 4.5 milímetros, y se van a necesitar también marcadores. Los marcadores sí los puede encontrar ahí en mi tienda. Abajo ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que visiten y vean la variedad de hilos y agujas que tengo que le pueden ayudar. Tengo 138 cadenas. El primer punto alto de una lazada y paso 1, 2, 3 espacios de cadena, el punto alto. En cada lacito de cadena se va a tejer el punto alto. En esta primer vuelta son 136 puntos altos en la primera vuelta, 3 cadenas para empezar la segunda vuelta. Se va a tejer cada punto en el lazo de la parte de atrás del punto alto. Aquí se va formando como una cadenita en esta parte. Termino la segunda vuelta. Tengo el último espacio de cadena. En este lazo de la última cadena tejo el último punto alto, y cada vuelta se empieza con 3 cadenas. En cada punto alto, este es el siguiente punto, se teje el punto alto en el lazo de la parte de atrás. Así se va a tejer cada vuelta en esta misma forma. Se tejieron 15 vueltas con los 136 puntos. Aquí estoy marcando la parte del frente. Se marcaron 10 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Aquí tengo 41 puntos. Empiezo en este, que es el primero, y termina antes de la marca. Y aquí tengo de la marca hasta este espacio 22 puntos. Esto es para el hombro. Y de la marca a la parte de la espalda son 63 puntos. Esta vuelta que tengo ya marcada es la 15. Voy a hacer la última vuelta del frente de un lado con 10 puntos altos para empezar la vuelta 16. Aquí la empiezo empezando con el primer punto, que es de los 41 puntos que tenemos separados. Se van a disminuir 8 puntos. Este es el primer punto. El siguiente se hace una disminución.
se tejen 3, se hace la segunda disminución y así hasta tener las 8 disminuciones en medio de cada 3 puntos altos. 8 disminuciones, esta es la última y tenemos 4 puntos para terminar los 51 puntos de la parte delantera. Tejo 1, 2, 3 y aquí empieza el hombro. Tejo un medio punto doble y los siguientes puntos, que son 22, medio punto. Esto es para darle forma al cuello. Este es el último de los 22. El primero de los 63, medio punto doble. Y esta parte en la espalda se va a tejer cada punto un punto alto. Terminé los 63 puntos en la vuelta 16. Empiezo la vuelta 17. Se van a tejer los mismos 63 puntos. Hasta este último punto que se hizo medio punto doble. Este es el último que se va a tejer con punto alto. Este ya es el hombro, ya no lo vamos a tejer. Termino la vuelta 17, el punto alto, en el medio punto doble, el último punto alto. Así voy a tejer 5 vueltas más del cuello hacia la parte de abajo de la espalda hasta la vuelta 22. Tengo la vuelta 22. Esta es la última vuelta que se hizo para la parte del frente y esta es para la parte de la espalda. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Esta es la vuelta 22 sin cortar el hilo. Se va a empezar a tejer la base de cadena en el cuello. En esta parte voy a anudar el hilo. Se puede tomar de otra madeja o de la segunda punta de la misma madeja. Se van a tejer 65 cadenas, que son estas mismas que se tejieron al frente en la vuelta 16. La parte del frente a partir de la vuelta 23, pero necesitamos la base de cadena, que son 65 cadenas. Están tejidas las 65 cadenas. Aquí ya se corta el hilo y se empieza a tejer
la vuelta 23 con los 63 puntos y al final, en el último punto, se va a tejer aquí el medio punto doble. Termino los 63 puntos de la parte de la espalda. Este es el último. El siguiente, medio punto doble. Y en cada espacio de cadena se teje medio punto. Aquí se empieza el primero de 22 medios puntos. Aquí tengo la marquita hasta este espacio, son los medios puntos. Aquí tengo 21 medio punto. Voy a tejer en la marquita el medio punto doble. Voy a continuar con los 51 puntos altos que van al frente. Tejo 3. Aquí tengo 3 puntos altos. Y aquí al contrario de esto, de esta terminación que se hizo aquí en la vuelta 16, aquí se disminuyó en el espacio de las 51 cadenas. Aquí voy a hacer aumento. Tengo 3 y en el siguiente tejo el primer aumento y así se va a continuar cada 3 puntos. Tengo 1, 2, 3 y el aumento en un solo punto se tejen 2 para tener 8 aumentos en total en el espacio de 51 puntos. Tengo los 8 aumentos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El resto se va a tejer en cada espacio un punto alto. Termino la vuelta 23. Se va a tejer de la 24 a la 38. Cada punto, el punto alto, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. De la 24 a la 38. Terminé hasta la vuelta 38. Aquí ya corté el hilo. Con esta misma hebra se va a unir este lado. Aquí está la manga. Eso se va a hacer después de tejer el cuello. Para tejer el cuello tengo 30 cadenas. Esto es lo alto del cuello. 2 cadenas para empezar el primer punto alto de la primera vuelta. En la cuarta cadena tejo el siguiente punto. Así vamos a tener 30 puntos altos y voy a tejer aproximadamente 38 vueltas con estos mismos 30 puntos altos, así como se tejió la parte del bolero. En esa misma forma vamos a tejer lo largo del cuello. En total tejí 34 vueltas para el cuello. Para los puntos que tengo, la medida de largo son 20 pulgadas, que son 51 centímetros, y de ancho son 8 pulgadas, que son 20 centímetros. Aquí marqué 17 vueltas y 17 vueltas a este lado. Corté el hilo y dejé suficiente hebra para coser el cuello. Esta es la espalda
Aquí en el cuello son 6 vueltas. Estoy colocando la marca en la mitad del cuello. Y aquí es la misma marca que tenemos para tejer el hombro. Ahí lo tengo. Al lado derecho está el tejido. Y el cuello, cualquier lado es igual. Voy a tomar el lado derecho, este que tengo aquí, por la hebra. Y voy a colocar, aquí está la mitad que ya les mencioné. Esta mitad la voy a empezar a unir aquí. Esta es la mitad y esta es la mitad. Ahí lo tengo. Se va a hacer lo mismo en esta parte, en este punto y en este punto. En la última cadena, igual a este lado, sin perder la dirección del punto, es este. Si ya tenemos las marcas acomodadas en cada punto, damos vuelta y unimos al lado derecho el tejido que vaya de acuerdo a la medida de cada lado, sin poner más puntos en un lado que otro. Ahí está. Que no tenga movimiento al momento de estar uniendo la costura. Así como puse este lado, voy a colocar el siguiente lado y ahorita empiezo a unir este espacio para empezar. Empiezo en estos dos puntos tomando 2 lazos de cada lado. Voy a retirar la marquita para que se vea exactamente. Voy a pasarlo por este anterior. Al mismo primer punto del cuello. Al siguiente, siempre tratando de tomar 2 hilos de cada lado. Aquí lo paso al anterior. Y así se va a seguir. Para ir avanzando. Así voy a continuar para terminar y llegar hasta la mitad. Aquí le muestro. Se va a dar vuelta el cuello y va a quedar sin la costura al frente. Y este es el lado derecho donde estamos uniendo las dos piezas. Aquí está ya el cuello unido. Aquí tengo marcados los puntos de este lado. Este espacio se lo voy a dejar a la manga. Esto ya depende de cada medida que vaya a hacer. Aquí lo voy a unir al lado revés. Así como se unió el cuello, así se va a unir este lado. Aquí está terminado, le coloqué 2 botones en la parte de abajo, el cuello, también ahí está todo terminado, los lados están unidos y aquí está ya completo. Espero que le haya gustado. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que le haya sido útil. Se puede suscribir y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, saludos y un abrazo para todos. Bye bye.